Transgénicos sí o no. No hay verdades absolutas en estos cultivos ni tampoco términos medios, aunque debería. Los cultivos transgénicos han vuelto al centro de la polémica. Un centenar de premios Nobel exigen a Greenpeace y a los gobiernos que abandonen su posición contra estos cultivos y en particular contra el arroz dorado. Consideran que ese arroz tiene el potencial de reducir o eliminar gran parte de las muertes por deficiencia de la vitamina A que se producen en África y en el sureste de Asia. Por su parte, los ecologistas aseguran que los transgénicos no son la solución del hambre en el mundo y que el arroz dorado no existe aún. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. No son unos cualquiera, más de un centenar de personas reconocidas con el premio Nobel relacionan esta postura de Greenpeace con un crimen contra la humanidad. ¿Qué hay detrás de todo esto? Hoy queremos refrescarles qué son los alimentos transgénicos, sus utilidades, ventajas y también sus posibles consecuencias. No debería ser este un debate ni político ni económico, por ello hoy nos acompañan investigadores y expertos en genética. José Sánchez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Director del Instituto Hispanoluso de Investigaciones Agrarias y también responsable del Banco de Germoplasma de la Universidad de Salamanca. Sí. ¿Se puede reducir todo esto a transgénicos sí y transgénicos no? No, yo creo que no se puede reducir tan solo a transgénicos sí y transgénicos no. Mi idea, por ir avanzando un poco, es transgénicos en un principio puede ser que sí, sin ningún problema. Siempre que tengamos los controles adecuados, siempre que podamos hacer nuestras medidas de control. María Dolores Rodríguez, catedrática de Fisiología Vegetal de la Universidad de Salamanca. Hay mucha confusión con este asunto de los transgénicos. ¿Qué son los cultivos transgénicos? Porque incluso hemos escuchado, o por poner un ejemplo, un agricultor que hace un injerto con dos plantas, ¿se puede considerar también un transgénico? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Y encantada de estar aquí. La verdad es que cualquier modificación del genoma de una planta se puede considerar una transgénesis. Un organismo transgénico no es más que un organismo al que se le han introducido unos genes que antes no tenía. Entonces, para aclarar a la audiencia lo normal que es un organismo transgénico y lo natural que es dentro de lo artificial, es que la agricultura, desde que comenzó hace 10.000 años, ha estado modificándose y se han estado seleccionando variedades, polinizando unas variedades con otras, es decir, mezclando genomas para conseguir los alimentos que tenemos hoy en día. Y toda la agricultura que tenemos ahora mismo no tiene nada de natural. Todo lo que comemos, todo lo que le damos de comer a nuestros animales para después poder tener carne para consumo, todos son organismos modificados genéticamente, porque todas las plantas están constituidas por genomas y esos genomas, a medida que se mezclan con otros, se van modificando. Y los injertos son mezclar dos plantas, por tanto, dos genomas completos de dos plantas. La diferencia con los transgénicos es que en la transgénesis es una modificación mucho más precisa. En vez de mezclar dos genomas completos, tomamos una planta y le introducimos una variación en un solo gen. Entonces, ese es el gen que le va a dar una característica determinada que puede ser mejor que la que tenía anteriormente. Bueno, argumentos a favor y argumentos también en contra. Esta noche nos acompaña también Carlos de Castro. Muy buenas noches. Buenas noches. Es profesor de Física Aplicada de la Universidad de Valladolid. ¿Se deberían prohibir los transgénicos solamente por una medida de precaución? Una moratoria quizás sí. La prohibición absoluta sería más discutible, pero yo creo que bajo un principio de precaución bien aplicado, al menos una moratoria, ¿no? Eso ya se ha pedido en algunas ocasiones y... Bueno. Pero aunque no se haya demostrado que, por ejemplo, puede haber un problema en la salud. El principio de precaución debe dar la carga al que está haciendo un cambio, una modificación, no en el que se supone que siempre que haya algo razonable, ¿no? Entonces,
sí hay cuestiones que se han planteado desde el principio, cómo ese gen que se incorpora normalmente de otra especie, a veces de otro reino, que eso sí que ocurre pocas veces en la naturaleza, cómo puede modificar al ecosistema, por ejemplo. Es decir, que aparezcan resistencias, que plantas que incorporen a lo mejor ese gen que se ha modificado para otra, ¿cómo va a modificar? Entonces aparecen una serie de cuestiones, sobre todo en el plano ecológico, de la ciencia ecológica no hablo, y a partir de ahí uno puede empezar a decir, bueno, vamos a hacer estudios, pero antes de lanzarlo a comerciar, y ya están comercializados, no hemos evaluado plenamente por un montón de problemática que tiene, ¿no? Pues porque se generan derechos de patente y entonces los que tienen la patente no permiten el acceso libre y público a lo que está, porque hay que proteger la patente, y entonces no es tan sencillo hacer estudios digamos, neutros o de distintas partes. Entonces, ese tiempo no nos lo hemos dado como en muchas otras ocasiones. Hablaremos porque también has introducido ahí los intereses, también hay intereses económicos, me imagino, en todo esto. Finalmente también está con nosotros Ángel de Prado, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Que es el gerente de la Asociación Salmantina de Agricultura de Montaña. A mí me ha sorprendido cuando estamos buscando partidarios y detractores en el tema de los transgénicos, que incluso los agricultores, que digamos que son los que cultivan, hay gente que está a favor y que está en contra. Incluso las propias organizaciones profesionales agrarias no se ponen de acuerdo. Algunas son muy claras en favor de que eso puede ser beneficioso para los cultivos y otras piensan todo lo contrario. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es que el tema de los transgénicos nosotros lo vemos como una parte más de un modelo de agricultura que parece que es el de siempre. Y no, en España es desde los años 60, en Europa después de la Guerra Mundial y en Estados Unidos después de los años 30. Básicamente, incluso yéndose un poco más atrás, el siglo XIX, cuando se comienzan a hacer una agricultura que no tiene relación con los ecosistemas, cuando se empiezan a meter cantidad de productos químicos de todo tipo para fertilizar, y sobre todo en este momento que la agricultura no se convierte en una búsqueda del alimento en cercanía para la seguridad alimentaria de la gente y la soberanía de los pueblos, sino que directamente es un negocio brutal en el cual hay miles de intereses estratégicos, económicos de todo tipo. Entonces, claro que es una esquizofrenia. Estamos en un mundo con una agricultura metida en un mundo capitalista donde los transgénicos, al igual que los fertilizantes, los herbicidas, los pesticidas, todo eso, llevan una dinámica que es la que hay que poner totalmente en entredicho. Por más que este país viva de eso o tenga una parte importante, y esta región tenga una parte de su agricultura fundamentada en este modelo, pero el modelo se basa en el petróleo y en los combustibles fósiles. Y eso es lo que no tiene ningún sentido desde el punto de vista energético. Se cambia petróleo o fósiles por alimentos. Bueno, como ven, hay diferentes puntos de vista y todos tienen su argumentación. Queremos recordarles lo que ha pasado en las últimas semanas con esa carta de los premios Nobel y la respuesta también de Greenpeace. Cada país tiene una legislación con este tema. Les mostramos cuál también es el tratamiento de los transgénicos en España y, como no, aquí en Castilla y León. Siempre ha sido uno de los temas de trinchera, de los de estoy a favor o estoy en contra, pero ha sucedido algo novedoso. Más de 100 premios Nobel han firmado un manifiesto apoyando la agricultura transgénica. Por lo menos, dicen, no hay que demonizarla de primeras. Desde la ciencia no se puede criticar a los transgénicos. No se los puede criticar, solo se los puede vigilar. Pero no se les puede criticar porque son tan seguros o más como la agricultura que tenemos de forma convencional. Dicen que no son malos y que no dañan al medio ambiente. Es más, este grupo de científicos también sostiene que no se debe frenar en ningún país su uso porque pueden ayudar a solucionar problemas de hambruna en países subdesarrollados. Se refieren, por ejemplo, al arroz dorado, una variedad con genes modificados que es capaz de generar más vitamina A. Su escasez es la causante de la muerte de millones de niños en países de África o del sudeste asiático. El hambre, por ejemplo, que es una de las cosas que ha salido en prensa que podría solucionar este tipo de transgénicos, pues la verdad que hay 1000 formas diferentes para solucionar este problema y bueno, pues que cada uno se quede con la versión que quiera. Nosotros tenemos nuestras ideas, nuestros argumentos
y que son por parte de los argumentos de muchísimos agricultores y de buena parte de la sociedad. Los transgénicos se utilizan desde hace 30 años. Este tipo de cultivos están muy arraigados en Estados Unidos, Brasil, Argentina y Canadá. En estos 4 países se cultivan más de 170 millones de hectáreas con semillas genéticamente modificadas. En Europa la cosa cambia. La mayoría de países los tienen prohibidos. En España no hay prohibición, pero no se utilizan apenas. Solo se siembra el maíz modificado y en zonas muy concretas de Cataluña, por ejemplo. Allí hay una plaga que afecta mucho a la planta y por eso recurren a estas semillas. En Castilla y León no se cultiva con esta simiente genéticamente modificada, aunque hay organizaciones como Asaja que defienden su uso. La tecnología transgénica responde a las necesidades del momento. Por ejemplo, podría haber cultivos más resistentes a problemas de sequía, que en Castilla y León tiene un campo de secano que un año sí y otro también tenemos problemas de sequía. Y desde luego responde a tecnologías de resistencia a ciertos herbicidas, por lo tanto podríamos utilizar herbicidas menos selectivos y menos residuales. Al otro lado encontramos a la Unión de Campesinos, que se opone abiertamente al uso de transgénicos. Creemos que detrás de los transgénicos está el interés de las grandes multinacionales de las semillas para que pasemos todos los años por el aro, es decir, no podamos reproducir nuestras semillas, tengamos una dependencia absoluta de 1 o 2 casas de semillas a nivel mundial, que tengamos una dependencia o una esclavitud tremenda a través de estas multinacionales, y creemos que el desarrollo de la agricultura tiene que ir en otro sentido, que las semillas tienen que ser propiedad compartida entre las casas de semillas y los agricultores, que hemos sido los que hemos hecho las semillas durante los 5.000 años de historia que está la agricultura. Son muchos factores los que influyen en este debate, que como ven, rebrota cada cierto tiempo. Bueno, si hay que vigilar los transgénicos, ¿eso significa que no son seguros? Vamos a ver, yo sigo muy de cerca el tema de los transgénicos porque soy profesora de biotecnología vegetal y es mi obligación estar al tanto de las modificaciones biotecnológicas. Y ahora mismo, como ya comenté en el vídeo, los transgénicos son muy seguros, tan seguros como los alimentos convencionales o incluso más, porque se les hacen pasar muchos más controles. Controles que llevan 10-12 años para sacar un nuevo transgénico al mercado. Entonces, lo que decía nuestro compañero antes de las moratorias y de que había que vigilarlos, bueno, llevan en el mercado 30 años. En 30 años no ha habido un solo caso de un problema que se haya detectado por un transgénico, cosa que sí pasa con agricultura orgánica, con agricultura ecológica o con productos nuevos en el mercado. Entonces, creo que es una moratoria suficiente. Los científicos, esto que se acaba de decir, de que vamos a estar en manos de multinacionales, a mí me parece que es falta de información, porque al principio es verdad que solo había 5 grandes compañías norteamericanas que eran las que tenían el mercado de los transgénicos, porque ellas los desarrollan, invierten mucho dinero en su desarrollo y luego lo cobran, tienen patentes y cobran esas semillas. Pero ahora mismo los transgénicos se están desarrollando en medio mundo, en 30 y tantos países, en países en desarrollo y en muchos organismos públicos. Por ejemplo, pues en Filipinas, en China, en la India, en Brasil, en centros públicos y en universidades. Eso es muy importante que la gente lo sepa, no es una cuestión de multinacionales. Por ir por partes. Luego hablamos de las multinacionales, sí, porque sí que es una parte que hemos introducido también en el reportaje y que creo que tiene interés, y también saber si es verdad que las semillas cada año hay que comprarlas, no sirven, las del año siguiente, bueno, ahí hay otro tema. Pero por la moratoria, por responder a la pregunta, 30 años no es suficiente, no sé si te refieres a otro tipo de moratoria. Sí, me refería a cuestiones más allá de, es decir, una cosa es que no se haya probado que un elemento transgénico sea perjudicial directamente, porque yo coma maíz transgénico me pase algo, y no se puede sacar de un sistema, como él ha comentado. El sistema requiere más cosas. La controversia en buena medida no es por el elemento que has modificado en sí, sino porque normalmente viene asociado a la necesidad de una resistencia, por ejemplo, ¿no? Un nuevo pesticida que va colateral.
Entonces, los efectos sobre ese pesticida son los que requerirían a lo mejor ver los efectos ecológicos. Y cuando se han dicho, pues o se ha hecho poco caso, o ha habido muchas presiones, o simplemente no se respeta incluso en ocasiones la opinión de los pueblos que pueden estar afectados, no por el transgénico en sí, sino por los pesticidas que se usan con ese transgénico. Eso ha pasado en varias ocasiones y la población lo sufre. El debate, sobre todo esa asociación hacia intentar evitar el hambre en el mundo, es falaz, o sea, no resiste ningún análisis que vaya más allá de lo puramente biotecnológico. Y el problema del hambre no es solamente puramente biotecnológico. La gente pasa hambre en este planeta no por falta de alimentos, y por lo tanto no es un problema tecnológico, es por falta de dinero para adquirir esos alimentos. O sea, es más amplio. Por ir aclarando, porque vamos a ir incrementando muchos argumentos. El arroz dorado existe, no existe, se dice que lleva en estudio 20 años. Es verdad que si existiera y es, digamos, que quitaría el problema de la vitamina A de varios países, ayudaría. Es verdad que a lo mejor no sería la panacea para acabar con el hambre en el mundo, pero a lo mejor ayudaría a que muriesen muchos menos niños, o no sé, quiero preguntar. Sí, podría ser. El arroz dorado lleva ya pues, prácticamente 20 años ahí, distintas etapas, con poca provitamina A, con más provitamina A. Yo creo que después de tantos años sí se deberían de tener claras muchas cosas. O sea, no es lógico que el Centro Internacional del Arroz, el IRRI, está en Filipinas, dice, no tenga claro qué es lo que pasa con el arroz dorado. Un centro de investigación como el IRRI debería tenerlo total y absolutamente claro todo lo que pasa con el arroz dorado. Que sea bueno o malo, dice, no vamos a ponernos de acuerdo aquí, quizás. Para mí es bueno por lo menos empezar a ponerlo en marcha. Dice, quizás no se pueda dar de alimento a los humanos así directamente. Dice, no, pero se pueden hacer pruebas. No hay ningún problema en hacer pruebas. Y hacer pruebas en elementos casi cerrados. De tal manera que no echaríamos a ecosistemas raros ningún transgénico. O sea, un cultivo relativamente pequeño para que lo consuman ratas, cerdos, hacer pruebas para ver si esa provitamina A ya en realidad llega a buen término, es decir, a formar vitamina A y a proteger esa cantidad de muertes. Eso tendría que estar hecho. Independientemente de que estés a favor o en contra de los transgénicos, el instituto y otras, o multinacionales o no multinacionales, porque el arroz dorado está libre de patentes, tendrían que haber hecho esos estudios, y esos estudios se hacen en muchísimo menos de 20 años. Y ahora no estaríamos diciendo, es que la provitamina A quizás no llega realmente tanto a los humanos, quizás no. Hay que hacerlo y salir de una vez. Claro, pero el hecho de que precisamente se esté argumentando en esta carta famosa como si fuera un impedimento, dice, si no lo habéis conseguido en 20 años, tampoco es tan maravilloso esto. Es decir, tratar de resolver un problema particular que puede generar efectivamente muertes, con una técnica muy concreta, cuando lleva 20 años de ensayos y no está demostrada, simplemente dices, bueno, a lo mejor en esos 20 años todo el dinero o las investigaciones se podrían haber conseguido de otra forma, o simplemente no es lo único. Es decir, ¿por qué no acceden a la vitamina A? ¿Por qué no accede la población a la vitamina A? ¿Por qué podemos acceder todos nosotros y ellos no? No es una cuestión del arroz. Es decir, si van a seguir pobres, el hecho de que tengan vitamina A se morirán de una diarrea después. Es decir, el problema no es ese. Y eso es un poco la discusión que está en el fondo de esta postura por parte de muchos de nosotros contra los organismos modificados genéticamente. No, es porque forman parte de un sistema que nos aboca a la catástrofe. Pero no el tema en concreto, sino el sistema. Es decir, lo ha mencionado de pasada mi compañero en el sentido de los fósiles, el cambio climático, todos estos problemas ambientales globales
son los que hay que enfrentar, el hambre, la desigualdad, etc. Y una técnica concreta, en un punto concreto, que forma parte de un sistema que va a requerir pesticidas, que estamos perdiendo biodiversidad, etc. La agricultura es uno de los factores fundamentales, el sistema, que han hecho que se pierda mucha biodiversidad. ¿Y ese efecto dónde está? Voy a introducir ahí la palabra diversidad. ¿Los transgénicos están en contra de la biodiversidad o la pueden potenciar? Porque yo he escuchado también que todo lo que se está haciendo con la genética y tal, lo que puede hacer es incrementar la propia biodiversidad, no acabar con ella. Yo desde una asociación local, pequeña, en la Sierra de Salamanca, que llevamos 10 años tratando de salvar las semillas locales de toda la vida, las variedades locales de toda la vida, no entramos en discusión científica en estas cosas, es que es más básico que todo eso. Es decir, en Castilla y León están desapareciendo los pueblos, desaparece una cultura milenaria, desaparecen variedades, tal. Y en eso no nos preocupa, no se invierte gran cosa en eso, muy poquito o nada, y en investigar todo tipo de plantas que hay en estos territorios, qué posibilidades tienen, que yo sepa no hay gran cosa sobre eso, y se va a buscar una fórmula de otro tipo. Yo me releo frecuentemente el discurso de ingreso en la academia de Miguel Delibes, un urbano, director de un periódico, un periodista, pero con una relación con el medio rural y un tipo nada tonto, que además de ser un referente literario, retrató muy bien y pensó cómo vivió él el cambio que se produjo de una sociedad agraria en Castilla y León a una sociedad capitalista moderna en la cual la agricultura forma parte, es un mecanismo más. Y claro, se llevaba las manos a la cabeza, tiene pleno vigor 30 años después, esta región no hace ni caso a sus sabios que ha tenido como Delibes a decir, vamos a ver, si esta región lo que tiene que plantearse es, si es agrícola, ¿qué hacemos con los pueblos abandonados? ¿Qué hacemos abandonando todo un conocimiento que ha dado de comer durante milenios a la gente? Y ahora decir, no, hay que buscar otra cosa nueva, buscar un tinglao que en el fondo de esto está el mito que tenemos metido en la cabeza, ¿no? Tenemos dos mitos metidos en la cabeza en esta sociedad y que se machaca de la sociedad capitalista a todo el mundo. Un mito es que el crecimiento económico es indefinido. Es una cosa que es decir, no, pues tiene límites, el planeta tiene límites y estamos en límites y aquí se vuelve a hablar de crecimiento, de empleo, crecimiento y crecimiento. Eso no es posible. Y segundo mito, la capacidad del hombre y la ciencia y la tecnología resuelven todos los problemas. No, mire usted, estos premios Nobel están muy poco informados. Quien tiene el problema del hambre es la peste del colonialismo que produjo Europa y Estados Unidos sobre África. Y quien en estos momentos está acaparando tierras en África, China, Japón y sobre todo los fondos de inversión de la City de Londres. O sea, todo Occidente, que los planes de pensiones y tal van a comprar tierras para producir dinero, para dar dinero a las zonas ricas. Es una nueva manera de esquilmación y eso no se resuelve con la vitamina A ni con el arroz dorado ni cosas por el estilo. Es otra película mucho más grande. Aun estando de acuerdo en muchas de las cosas que has dicho, porque eso del mito del crecimiento sostenible y tal, yo creo que hay mucha gente que estamos pensando que el crecimiento no puede ser claramente sostenido. Eso es evidente. Es que el crecimiento no puede ser tampoco. sostenido. Tiene que ser sostenible, que es otra historia. Pero no podemos entrar en esos detalles ahora. Crecimiento y sostenible no es posible. Claro que no. Crecimiento y sostenible son dos palabras completamente contrapuestas. No puede haber crecimiento. Es decir, el crecimiento de la población ha llegado a un límite ya que estamos en unos problemas muy serios a nivel mundial, que es que la población... No tiene nada que ver con los transgénicos, lo que estás diciendo. No, lo que no tiene nada que ver es que los transgénicos vayan a resolver el problema de la sobrepoblación. Es que no van a resolver ese problema. No tiene nada que resolver. No van a resolver ese problema. Vamos a ver. Estamos hablando ¿Para qué se investiga? A ver, vamos a ver. Es que has mezclado, creo que demasiadas cosas. Una cosa es un crecimiento sostenido y otra cosa es un crecimiento sostenible, acorde con la naturaleza, de tal manera que no podemos utilizar más recursos de los que podamos para que nuestras generaciones futuras sigan teniendo también esos recursos. 7 veces más de lo que produce al año, de lo que la tierra y el medio, la península, vamos, España, su superficie, 7 veces más de lo que es posible anualmente. Ángel, deja que se explique. Es que no tiene nada que ver con los transgénicos, o sea, el crecimiento sostenible, tal, es igual. Empezamos con biodiversidad y a mí me gustaría un poco ir hacia esa biodiversidad que tú señalabas y muy bien, estoy de acuerdo contigo, dice, se hacen muchos esfuerzos en determinados aspectos y no en conservar esas variedades. Es imprescindible conservar esas variedades, total y absolutamente imprescindible. Y te lo dice alguien que conoce un poquito el tema, porque precisamente desde el Banco de Germoplasma de la Universidad
trabajamos con plantas que están en peligro de extinción por una parte, que es bueno conservar esas plantas que están en claro peligro de extinción, pero por otra parte también conservamos variedades tradicionales que en el momento en que no se utilizan se pierden. O sea, eso es así, definitivo. En un pueblecito determinado, una familia a lo largo de generaciones y generaciones y generaciones ha conseguido un tomate, su variedad de tomate, muy bien conseguida para lo que ellos querían, diferente de la del pueblo de al lado, y la del otro, y la del otro, y la del otro. En el momento en que llegan semillas que producen más cantidad de tomates, tomates más redonditos que gustan más a la sociedad, tomates más rojos que también gustan más, esas variedades se están retirando del cultivo. Ese sí es un problema, pero eso sucede con la agricultura tradicional, por llamarla de alguna manera, porque muchas de las variedades que se están cultivando ahora son variedades de gran cultivo, o con los transgénicos. Yo no quiero que ningún transgénico, porque sea transgénico, vaya a ir a zona de la sierra, por ejemplo, y elimine todas esas variedades. Dice, no, ni muchísimo menos. Son dos cosas distintas. Ya ha eliminado este modelo, ya ha eliminado ese modo de vida y esa selección que hacían fundamentalmente las mujeres, que decían, esta variedad es mejor y la guardamos para el año que viene para sembrar y demás. Eso ya ha desaparecido. Ese mundo nos lo hemos cargado, pero se ha sustituido por uno que no es sostenible, porque está metiendo cantidad de productos químicos y sobre todo fertilizantes que se sacan del petróleo, y hay que pensar que el petróleo ya no podemos seguir utilizando, o el gas, me refiero, todos los pesticidas, fertilizantes y tal son en base a petróleo o gases relacionados con el petróleo. Eso es lo que hay, ese es el modo que tenemos, no en todo el mundo, y afortunadamente todavía unos 1.000 millones de familias de campesinos que cultivan para producir, para comer su familia, y 4 de alrededor, son los que están evitando que esto reviente y están dando de comer a mucha más gente que lo que se llama revolución verde, que es esta movida que tenemos en Europa y en Estados Unidos. A ver, se han mezclado muchas cosas. Lo primero, lo que se habla de la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas, esto no es un problema de los transgénicos, es un problema de la agricultura, como ha dicho él. La agricultura va en contra de la biodiversidad y evidentemente si cultivamos un campo solo de maíz y quitamos todo lo demás, pues estamos yendo contra la variabilidad, contra los ecosistemas y contra la biodiversidad. Pero es que ese maíz lo necesitan nuestros animales para comer y nosotros para comer. Por supuesto que la agricultura de conservación y la agricultura familiar ha sido muy buena durante mucho tiempo, pero es que la población va aumentando y se va especializando. Entonces yo no me veo capaz de ponerme a cultivar mi huerto y a la vez dar clase en la universidad y a la vez investigar y a la vez estar haciendo otras cosas. Entonces necesito ir al supermercado. Durante el siglo pasado, que fue el siglo XX, aunque yo lo tengo muy cerca, pero para algunos ya es pues las antípodas, este tipo de agricultura llegó a ser tan agresiva para el medio ambiente por la cantidad de químicos, fertilizantes, pesticidas, herbicidas que se han utilizado, e incluso por la forma de conseguir nuevas variedades, que la mayoría de la gente no lo sabe, pero las variedades que hoy cultivamos durante el siglo pasado, a mediados, en los años 50, 60, se conseguían tratándolas con agentes mutagénicos, tratándolas con radiactivos, para conseguir variedades que produjeran más. Entonces, esa es la diferencia que hay con los transgénicos. El transgénico es el que se le ha modificado una pequeña característica para mejorar su sostenibilidad y su productividad. Todo eso que decías del petróleo es verdad, pero se utilizan muchos aparatos y muchos tractores y mucho petróleo para conseguir todo esto. Los fertilizantes están arruinando el suelo. Precisamente a lo que se tiende con los transgénicos, y en las investigaciones en las que yo he participado y en las que he podido acceder a los resultados, son precisamente para utilizar menos pesticidas. Un dato que no quiero que se me olvide decir en el vídeo que acabáis de poner. En Europa no se siembran transgénicos porque la Comunidad Europea los ha prohibido, a pesar de los informes favorables que hay de todas las sociedades científicas europeas. Los tiene prohibidos, solo permite 2 transgénicos, el maíz BT y
una patata anflora, que es solo para alimentación animal. El maíz BT, que es un maíz resistente al taladro del maíz, a un gusano, en muchos países está prohibido. Francia se ha declarado libre de transgénicos, Alemania también. Por eso dice, se siembra muy poco porque está prohibido. Y en España se siembra en toda la cuenca del Ebro porque es donde hay mucha presión del taladro. Y todos los agricultores quieren sembrar el maíz transgénico porque aseguran la cosecha. Cuando viene el taladro no afecta a sus cosechas. Y otra cosa importante, evitan el uso de pesticidas, que son muy contaminantes para el medio ambiente. En este caso, por ejemplo, ¿no lo ven ustedes bien? Pero si es que el problema no es que aquí se pretende que las cosas mejoren modificando una semilla, cuando lo que hay que modificar es el modelo que se tiene. El modelo que tenemos en Europa, no es en todo el mundo, en Europa, Estados Unidos, Argentina, es un modelo que va en contra de cualquier lógica, incluso desde el punto de vista puramente energético. Ya, pero vamos a hablar de los transgénicos, porque... Claro, pero el modelo social, la solución, pero que la solución, decir, es seguir avanzando en este modelo, que teníamos que estar pensando en Castilla y León en otro modelo diferente, porque ahora mismo, si le quitases los fertilizantes químicos que se le echan hoy al campo en Castilla y León y se volviese a producir como los abuelos, aunque fuera mecanizado, producirían cantidades muchísimo menores que los abuelos. Cuando el estiércol era un bien, ahora no se utiliza el estiércol y el estiércol es un problema, porque toda la ganadería está metida en establos y concentrado. Los purines y todos los residuos que producen son un problema de contaminación. Sin embargo, en esta sociedad está tratando de expulsar a la ganadería extensiva, que en Castilla y León son miles y miles y miles de vacas y de ovejas que mantienen el campo, y ese modelo no se quiere ni ver, cuando es el modelo sostenible y razonable. Variedades distintas de animales, limpiando los montes y las zonas valiosas, y ese es el modelo, es decir, no extraer soja de Argentina, alimentar a las vacas con soja argentina y comer carne que consume 15.000 litros de agua para comerse 1 kilo de carne. 15.000 litros para 1 kilo de carne. Ángel, es una locura. Ángel, yo creo que eso es otro debate, No, que me parece bien, que podemos hacerlo otro Es día. que hay que modificar ese modelo, no decir, el transgénico viene a resolver una papeleta, no resuelve ninguna. Agrava la situación. Agrava la situación. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Pero es otro debate, evidentemente. Podemos venir otro día a debatir sobre la sociedad. Precisamente el problema está en pensar, o sea, las dos posturas se separan precisamente porque, en mi opinión, vuestra postura quiere cerrar el debate sobre, estamos hablando de organismos genéticamente modificados y vamos a ver casos concretos, y nosotros lo vemos en un contexto más amplio y no podemos evitar el contexto más amplio. Y es el contexto más amplio en el que tiene sentido para nosotros ese debate si sí o si no. La realidad en el mundo en el que vivimos es que los transgénicos se han unido a una corriente que ya llevábamos criticando y que se critica, es decir, los ejemplos que has puesto de meter radiación para hacer modificaciones o la revolución verde han traído el efecto de que ha aumentado la productividad, casi toda por el incremento de agua y de energía. Básicamente, más agua y más energía es lo que ha hecho que aumente la productividad, esas estadísticas están ahí, y menos la hibridación y las técnicas tradicionales, y el problema es ese, es decir, cómo gestionamos el agua, cómo gestionamos, y los transgénicos hoy por hoy, y desde hace 30 años, se han metido en una corriente que lo único que hacen es la punta de un iceberg, de un modelo que es o una parte de un iceberg, de un modelo que es el que estamos criticando desde aquí, el modelo en conjunto, y no está ayudando hoy por hoy a cambiar ese modelo. Si tú no me cambias el modelo, lo que vas es a la catástrofe. Y si lo que pretendes es mantener el modelo, aunque sea indirectamente, no digo que vosotros en vuestras investigaciones estéis intentando mantener un modelo que es obsoleto, que nos lleva a la catástrofe, sino que al final se está aprovechando el sistema para, si queréis desde vuestro punto de vista, corromper esos organismos modificados genéticamente y que terminen siendo... Nos quedan unos minutos. Pero esa es la realidad, esa es la realidad que queremos comentar. Hay una cosa nosotros. Que estamos de acuerdo, la agricultura extensiva es muy agresiva para el medio ambiente. Intensiva. Lo que
La agricultura extensiva. Intensiva. Intensiva, bueno. Intensiva, de un Sí, sí. monocultivo y tal. Eso es, monocultivo en grandes espacios y tal. Es muy agresiva para el medio ambiente por la cantidad de fitoquímicos que se utilizan. Precisamente los organismos transgénicos tratan de que esa agricultura sea lo menos contaminante posible, reduciendo herbicidas, fertilizantes, pesticidas. Ese modelo. Una parte de la investigación estoy convencida que perseguís eso, pero la realidad es que luego tenemos que al final se aplican en biocombustibles. Teníamos la mitad de la población y se morían el 20% de hambre. Ahora mismo tenemos el doble de población y se mueren de hambre un 2%. O sea, y pero lo que tú decías antes, de que hay cantidad, no por los transgénicos. De hambre, no por los transgénicos. Pero esto es lo mismo que las vacunas y demás. ¿Por qué África? Podían decir los premios Nobel. ¿Por qué no se liberan determinadas vacunas y patentes para que se vacunen los críos de África? ¿Por qué no lo dicen? Y que está mal, y que no se venden porque no se gana dinero. O no se investigan en determinados medicamentos porque no hay dinero para pagarlos. El problema es mucho más global de África. El problema es que esa gente... A ver, lo que se ha contestado a esa carta es que hay alimentos de sobra. Desde Europa es muy fácil criticar a los transgénicos porque vas al primer supermercado y tienes todas las comidas. En África, en la India, en China, no pasa eso. Solo tienen arroz. No tienen para comer porque donde hay buen terreno y hay agricultura no hay hambre. Donde la tierra está seca y está desperdiciada hay hambre. En todos los desiertos, en todas las zonas o zonas de climas muy extremos. No hay agricultura y hay hambre. Lo que no podemos es pagar aviones para que les lleven nuestras sobras a esta gente. Lo que tenemos es que darle la caña para pescar, que son las semillas que crezcan en su terreno. Y una cosa que quiero aclarar, perdón, de lo que decías antes, que por qué no se ha desarrollado el arroz dorado, pues mira, el arroz dorado se desarrolló precisamente por un investigador hindú trabajando en Alemania, entre Alemania y Suiza, y pidió que la patente fuera libre. Lo que pasa es que el primer arroz que se desarrolló tenía muy poca cantidad de betacaroteno, que como todos sabemos es lo que tienen las zanahorias y el precursor de la vitamina A. Entonces, allí no hay zanahorias, la gente come solo arroz y tienen muchas carencias de vitamina A. Pero era tan poca la cantidad que se sintetizaba que tendrían que comer 2 kilos de arroz diarios para poder tener cantidad suficiente de vitamina A. Sin embargo, se metió la Fundación Rockefeller, se metió una empresa privada como de forma altruista, Syngenta, y consiguieron un arroz que tenía 120% más cantidad de betacaroteno. Eso se consiguió en 2013. Las primeras pruebas de campo que se sembraron en Filipinas, que están deseando sembrarlo. Filipinas, Bangladesh, Camboya, todos estos sitios, donde los niños se quedan ciegos y se mueren por falta de vitamina A, que es a lo que iban los premios Nobel. Resulta que esa primera siembra de 2013 llegaron unos activistas, no quiero poner el nombre de la ONG, pero quemaron todos los campos de experimentación. Volvieron a sembrarlo en 2014, quemaron todos los campos de experimentación. ¿Cómo van a llegar a la gente que decías? ¿Por qué si está ahí no se siembra? Porque los queman, porque no lo quieren, porque no les interesa. Y eso es un... ¿Me puedes decir, o sea, que una ONG que va y quema aquello es el problema? Syngenta es una multinacional que de dar gratis nada, y la Fundación Rockefeller es, digamos, lo peor que me puedes mentar. Syngenta es la empresa que ha desarrollado todo tipo de barbaridades químicas y va a hacer caridad a alguna parte, pero ¿quién se cree eso? No, se ha metido ahí para potenciarlo, que sí, pero que vamos, sí, que es gratis. Me da igual, decir, lo del arroz dorado lo es responsable llevo yo de cantidad, y no se demostrará los problemas que tienen, que está produciendo a la salud todo el uso que estamos haciendo de eso de pesticidas y demás. Pero Syngenta es una de las multinacionales más responsables de todas las barbaridades que están sucediendo con el modelo agrícola. No todo lo que hacen es malo, hay cosas buenas. Dejan el 0,1% para lavarse la cara. No, por favor. Bueno, como los bancos. No, por favor. Es que es lo mismo. Pero vamos, por favor, eso es... Tenemos que cerrar. No sé si podemos concretar algo más en los últimos 30 segundos que vais a tener cada uno, por ir de lo global a lo concreto, a lo local, a Castilla y León, o cambiaros los papeles si de verdad no veis nada positivo en los transgénicos y si ustedes no ven
nada negativo en ellos, por decirlo de alguna manera, que me imagino que habrá, como acabamos de escuchar, cosas buenas y malas, depende de la manera y el tratamiento que se hagan de estos cultivos. 30 segundos para cerrar. Esta región necesita releerse a Delibes su discurso de ingreso en la Real Academia Española de la Lengua, que se centra en decir por qué esta región abandona un modelo que ha tenido milenios de dar de comer por otro que no hace más que daño y que es peor que el anterior. Esta región tiene que repensar que el modelo que tiene, como toda Europa, como todo el mundo, que no puede ser un modelo que produce cambio climático, que agota los recursos hídricos, que contamina los suelos. En ese modelo estamos. Hay que empezar ya a cambiar, estamos tardando mucho. Y aquí no vale hacerse el loco, cerrar la cabeza, meter la cabeza debajo del ala y decir que, bueno, que siga, que esto se va a arreglar con lo científico y con el desarrollo tecnológico. No se va a arreglar así porque no hay recursos fósiles para mantener esta mentira a la que estamos viviendo. Carlos. Yo creo que a nuestros agricultores durante generaciones se les ha metido sin querer o queriendo en una espiral en la que han perdido necesariamente, se han hecho gestores más que el agricultor, esa imagen que tenemos de tocar la tierra. Ahora yo les veo más como empresarios, porque tienen que gestionar 100 hectáreas. Antes era 1 hectárea y por esa obsesión por la productividad, por aumentar, y por el mercado global, que depende de cosas extraordinariamente exteriores a ellos, les hemos ido abocando a que, bueno, yo conozco varios agricultores que tienen 50 hectáreas de regadío y del orden de 100 hectáreas de secano. Es decir, que tienen en su cabeza un montón de trabajo para sobrevivir su familia o su familia extensa, y ese camino al que les hemos sometido, cuando antes podían vivir con muchísimo menos, por esa obsesión de la productividad, y ahora les veo con los iPods, controlando el precio en Rusia, por ejemplo. Bien, yo quería concluir diciendo que la agricultura transgénica es una tecnología más y una tecnología que puede mejorar la productividad y puede mejorar la gestión de la agricultura, es decir, puede hacer la agricultura más sostenible, que hoy por hoy es muy poco sostenible, puede hacerla más sostenible, más respetuosa con el medio ambiente y más productiva. Y también quiero decir que la agricultura transgénica puede llegar a países y a zonas donde ahora mismo hace falta, no va a ser la panacea para liberar del hambre al mundo, pero por ejemplo el arroz dorado puede eliminar muchas enfermedades, se está adaptando, unos compañeros de Madrid están adaptando la patata a África. En África curiosamente no crecen las patatas y ahora ya se sabe por qué, porque en Europa da de comer a muchísima gente. Unos compañeros de la Universidad de Sevilla han desarrollado un trigo libre de gluten, con lo cual podrán consumir pan los celíacos. Todo esto es biotecnología y es biotecnología sana. Y por eso merece la pena invertir en investigación y en desarrollo. José. Bien, yo creo que hemos tenido casi 2 debates, por eso quizás se ha alargado demasiado. El debate del modelo sociocultural a mí me parece muy interesante y en parte coincido con algunas de las cosas que has dicho, Ángel, porque es así, el modelo que tenemos no es sostenible, etcétera, pero estamos donde estamos y creo que debemos de contribuir a que nuestro modelo sea lo mejor posible, nuestra convivencia social sea la más adecuada. Y en ese aspecto tenemos que pensar en sociedades que no están tan cerca de nosotros. Algunas sociedades de Sudamérica, tribus indígenas que viven allí lejos, tienen muchos problemas que a lo mejor con determinados cultivos, transgénicos o no, se podrían solucionar. Y transgénicos, como dije al inicio, yo creo que los transgénicos pueden contribuir a algunas cosas. Controlemos. Dice, cuando Syngenta se pase, le damos en las uñas, y lo tenemos todo controlado. No es fácil, ya sé que no es fácil, que nosotros no vamos a poder decir a una multinacional, tienes que ir por aquí, pero bueno, si nos juntamos, a lo mejor sí. Son los que ponen gobiernos y quitan gobiernos. En África eso es masivo. A Etiopía se la han comido en 15 días.
Ghana está en manos de los pero habrá que japoneses. luchar por ello. Tenemos otro debate pendiente. Sí. Muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí. Esto de los transgénicos, a pesar de que seguro que habéis resuelto o aclarado muchas dudas, pues quedan muchas en el tintero. incógnitas, y estaremos muy pendientes de cualquier noticia que salga, y os seguiremos también en vuestros lugares y vuestros trabajos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias a vosotros. Gracias. Nosotros nos vamos, despedimos la temporada, volvemos en septiembre. Hasta entonces pasen ustedes un buen verano. Eso sí, regresaremos. Si finalmente hay gobierno o nuevas elecciones, pues también estaremos al pie del cañón, porque los servicios informativos de Castilla y León Televisión no van a parar en todo el verano. Hasta entonces, descansen.